God, I see the way you shine. Take your hand, my tears, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dears, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember
a glass and say, cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and pay me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love running at me too. I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. We took a whole day up, trying to get way up, ooh. Egunon guztioi, ongi etorri sasoi berri honetara, izpiak. Bienvenidos a todos y a todas y a este nuevo formato, estas nuevas conversaciones que vamos a iniciar en este año 2021. La pandemia ha traído muchas cosas y una de las cosas que nos ha traído también es la digitalización en la forma de relacionarnos, en la forma de compartir el conocimiento, ¿no? Los que ya llevamos en la casa un tiempo con las Berripil, que son otras jornadas que solemos organizar mensualmente, recordaréis que suelen ser jornadas en las que traemos gente de fuera para que nos inspire, ¿no? Izpiak nace con la idea de que dentro de la organización tenemos muchos proyectos e iniciativas que creemos que son pequeñas luces. Izpiak quiere decir rayo y lo asociamos con rayos de luz, con rayos que nos pueden inspirar y orientar, ¿no? Vamos a alternar mensualmente. Un mes vamos a hacer Izpiak y otro mes vamos a hacer las Berripil, que son gente que viene de fuera y entornos de fuera. Y hoy vamos a empezar con un compañero, vamos a pilotar. Quiero agradecerle personalmente a Juan Carlos Gómez Esteban, que le avisamos con bastante poco tiempo de antelación, pero enseguida nos cogió el guante y vamos a probar con nuestro compañero. También, por explicar un poco, antes de empezar la conversación, la dinámica. Como sabéis, estamos haciendo con webinar Zoom, entonces hay un apartado de preguntas en las cuales podréis ir incorporando las preguntas y cuando termine la conversación o a lo largo de la conversación iremos dando entrada también a alguna de ellas. También existe la posibilidad de levantar la mano para que podamos también dar entrada, aunque sea por audio, si queréis comentar o queréis también interactuar con nuestro invitado, con Juan Carlos. Y yo os invito a que tanto las preguntas como las preguntas levantando la mano, bueno, pues que os animéis, porque eso va a hacer que la sesión sea más dinámica.
La verdad es que estamos bastante contentos solo con la expectación que ha generado el tema y el invitado. Tenemos en este momento 119 participantes, pero inscritos ya teníamos cerca de 230 personas. Además, también lo estamos retransmitiendo por YouTube, con lo cual, bueno, pues un saludo a todos los que estáis al otro lado. Y bueno, y animaros, como digo, a preguntar. Como decía, bueno, pues agradecerte, Juan Carlos, el guante, tu participación. Juan Carlos Gómez Esteban, como conocéis, es un compañero neurólogo de la Unidad de Trastornos del Movimiento y Desautonomías del Hospital Universitario Cruces y coordinador del grupo de neurodegenerativas de Biocruces Vizcaya. Y yo te doy entrada para que empieces a contarnos un poco el proyecto y la iniciativa en la que estáis inmersos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Inés, por invitarme. La verdad es que nos hemos quedado un poco asustados, ¿no? La cantidad de gente que ha pedido no solo participar desde aquí, sino desde Cataluña incluso. Hay gente que nos ha llamado de Barcelona y que quería ver la presentación. Y bueno, el proyecto te conté el otro día que era historia de una casualidad, ¿no? Nosotros llevamos desde hace muchos años, bueno, 2 o 3 años, estudiando un subgrupo de pacientes que tienen fatiga crónica en el proyecto de una tesis doctoral de un doctorando de José Vicente Lafuente de la Universidad del País Vasco, de la Cátedra de Anatomía. Y ellos me contaban que esos pacientes que tenían fatiga, además tenían síntomas disautonómicos del sistema nervioso. Es decir, tenían taquicardias inapropiadas, tenían alteraciones de la sudoración, alteraciones del ritmo intestinal, además de fatiga física y mental, ¿no? Y hicimos un piloto de 60 a 70 pacientes y, en efecto, vimos que esto en el 30 o 40% de estos pacientes pasaba esto. Y estos pacientes que tenían este cuadro clínico nos llamaba la atención que eran pacientes que habían tenido infecciones previas, la mayoría, ¿eh? Y recopilando los análisis veíamos que habían tenido infecciones por citomegalovirus, por virus de Epstein-Barr, unos pocos por Borrelia. Es decir, que eran pacientes, algunos no se sabía la infección, ¿eh? Recuerdo en particular a una paciente que vino después de un viaje de bodas a Cuba, y la diagnosticaron de dengue allí, y desde allí empezó este cuadro clínico. Es decir, que los pacientes se lo encontraban de manera brusca después de una infección y la sintomatología se perpetuaba en el tiempo. Total, que empezamos a hacer reuniones, empezamos a ver pacientes 2 al mes, 3 al mes, de estas características. Hicimos un grupo con los compañeros de medicina interna y autoinmunes, Lauri, Guillermo Vicirastorza, Maya Huarte, para comentar esos pacientes una vez al mes, porque eran muy pocos. Y nuestra sorpresa, bueno, pedimos una financiación al Carlos III para llevar el proyecto adelante. Esto fue antes de la pandemia, esto fue en enero, febrero, vamos a ver la convocatoria. No teníamos ni idea de lo del COVID, lo que iba a pasar. Y nos darán en agosto. O sea, en agosto nos confirman que nos han dado el proyecto. La sorpresa es que nos empiezan a venir personas, casi todos de la casa, que tienen exactamente lo mismo, que sabían lo que hacíamos, y que después del COVID, sobre todo meses después, entre el 9 y el 10% de los pacientes, sobre todo los jóvenes, contaban lo mismo. Fatiga física, fatiga mental, taquicardias inapropiadas, alteraciones de la termorregulación, no aguantaban el frío, no aguantaban el calor, problemas intestinales que no se acababan de solucionar, ¿no? Total, que lo que veíamos es lo que decía la OMS hace muchos años, que a este síndrome se le llamaba fatiga posviral, ¿eh? Y como el coronavirus es un virus que produce mucha inmunogenicidad, pues no es extraño pensar que pueda producir un síndrome de similares características. No ocurre en todo tipo de pacientes, ¿no? Estamos hablando de algún perfil... Eso es. Pues la sorpresa es que tiene el mismo perfil que la fatiga. Predominan mujeres, 3-4-1, y no aparecen gente mayor, porque no tienen el sistema inmunológico tan activo, son gente joven. Por eso en la casa hemos tenido enfermeras, auxiliares, anestesistas, cirujanos, médicos, es decir, que afecta en periodo de máxima actividad, posiblemente cuando el sistema inmunológico está más activo, ¿no? Y por ahí el posible origen, o lo que pensamos, o la hipótesis, que es un síndrome autoinmune que ataca el sistema nervioso autónomo, que son esas pequeñas fibras nerviosas que inervan todos los órganos y todas las vísceras del cuerpo, y que esa inflamación produce este trastorno. Tienes algunas diapositivas, ¿no?, que querías compartir. Sí, pues bueno, la primera, esto es con la que partimos de base, que es un poquito
La idea, CFSME es encefalitis, síndrome de fatiga crónica, encefalitis miálgica, que es el nombre técnico aprobado por la OMS en estos momentos. Y lo que os decía, fijaros donde pone POTS, veíamos que aproximadamente un 11-40% de esos pacientes tenían taquicardia al ponerse de pie. Es decir, les aumentaba la frecuencia cardíaca más de 30 latidos por minuto, que es el criterio, ¿no? Y este subgrupo de pacientes, interrogados todos ellos, tenían infecciones previas. Y se diferenciaba claramente de otro cuadro, que igual conocemos más, que es el de la fibromialgia, que claramente es diferente a esto. La fibromialgia es otro síntoma, ¿no? Pero aquí veis que entre el 11 y el 40% de los pacientes con fatiga ya antes del COVID tienen esta taquicardia, por lo cual nos sirve como un biomarcador. Es decir, paciente con fatiga que ha pasado el COVID que tiene taquicardia, pues seguramente tenga este síndrome, ¿no? De hecho, lo hemos comentado con cardiólogos de la casa y de fuera, y en efecto es un síndrome no tan infrecuente, sobre todo en gente joven, ¿no? Puedes pasar un poco a la siguiente, si quieres. En la siguiente es una mesa basculante, y lo que se ve, ahí tenéis una mesa basculante de 60 grados, la primera línea es la frecuencia cardíaca, y la línea roja vertical es cuando se le pone ya de pie. Y fijaros cómo la frecuencia cardíaca, sin bajar la tensión, que es la línea azul más gorda, pues se dispara, ¿no? O sea, estos pacientes tienen frecuencias de 120, 130, y nuestra sorpresa, pues habremos estudiado, tenemos en lista casi 80 pacientes con cuadro post-COVID, con este síndrome, y que la gran mayoría hacen este cuadro clínico, ¿no? Esa taquicardia al ponerse de pie, que les produce mareo, les produce también una fatiga, un cansancio, ¿no? Y les produce mucha falta de concentración, ¿eh? Son pacientes que no pueden tener una atención sostenida, ¿no? Y que esto se va alargando en el tiempo, ¿eh? Y de hecho estamos estudiando pacientes de la primera ola, de marzo a abril, que nos están viniendo ahora, pero ya empiezan a llegar de agosto a septiembre, porque hay unos meses entre el COVID y el inicio del cuadro clínico, ¿no? Ahora ya hay publicaciones al respecto, y ya en Estados Unidos lo llaman el long COVID, ha habido mucha discusión sobre si es post o... Yo lo llamo disautonomía post-COVID, porque son manifestaciones neurológicas y evidentemente los síntomas pueden ser muy diversos, ¿no? Pero un poquito, como regla general, y para los que estáis en consultas, paciente que ha pasado el COVID, que cuenta este síndrome de fatiga, mareo, intolerancia ortostática, es muy fácil ponerles de pie y tomarles la frecuencia cardíaca, porque muchos de ellos hacen este POTS, esta taquicardia ortostática postural, ¿no? Sí. ¿Este paciente lo estáis viendo en consulta, en vuestra consulta, en vuestra unidad? Desde... Eso es. Nosotros desde hace más de 20 años tenemos una unidad de disautonomía en el hospital, solo hay 2 o 3 en el estado, ¿eh? Y curiosamente, tanto la doctora Tijero como yo empezamos a ver esto por el Parkinson, porque los enfermos de Parkinson en un 80% tienen problemas similares. Pero claro, ya una vez puesta la técnica en marcha, pues te empiezan a decir compañeros de medicina, compañeros de endocrino, compañeros de infecciosas, pues que esto ya no solo se circunscribe al Parkinson, sino que aparece ahora en el COVID, en la diabetes, en la amiloidosis, en muchas enfermedades, ¿no? Siempre se ha trabajado en equipo, ¿no? En medicina por lo menos se ha intentado trabajar en equipo, y desde luego la COVID lo que ha traído, ¿no?, es ese trabajo en equipo, ¿no? Porque estás citando un montón de especialidades, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando el proyecto? Hombre, yo creo que la institución ha sido un ejemplo en ese funcionamiento. Yo creo que los resultados que son buenos, indiscutiblemente, es parte por eso, ¿no? Porque muchos especialistas han sido capaces de ponerse de acuerdo. Evidentemente, en el COVID agudo los neurólogos tenemos poco que participar, porque afortunadamente no hacen encefalitis, meningitis con mucha frecuencia, pero sí que estamos viendo que las secuelas neurológicas de hiperactivación del sistema inmune pues no son tan infrecuentes, ¿no? Hay estudios que dicen que hasta el 9%, ¿no?, de los que han pasado el coronavirus. Afortunadamente, también por dar una imagen de optimismo, tenemos la sensación de que los de la ola de marzo están ya mejorando. O sea, que aunque es un cuadro largo, pues la mayoría está muy poco a poco mejorando. Hay un subgrupo de ellos que quedará con el clásico síndrome de la fatiga crónica, que suele ir a pulsos, ¿no?, que suele fluctuar, y a eso habrá que seguir, ¿no? ¿Y qué tipo de estudios estáis haciendo? ¿Estáis siguiendo calidad de vida? ¿Estáis haciendo...? Pues en efecto, me gustaba mucho el trabajo que nos enseñabas el otro día, esa encuesta fabulosa que habéis hecho en todos los pacientes, cómo a los 6 meses la mayoría seguían describiendo fatiga y dolor, que son los síntomas que manifiestan este síndrome.
El estudio en qué consiste, primero les hacemos un test de olfacción, tenemos unos test de olfato, porque hay un 6-8% que pierden el olfato de manera permanente, y es por afectación. Si puedes pasar, eso se ve muy bien. La siguiente, esto. Este es el epitelio olfatorio y el tubérculo olfatorio. Y fijaros, esas fibras nerviosas del bulbo olfatorio, en el cuadrante inferior, esos en microscopía electrónica son viriones, es decir, el virus entra en el sistema nervioso por el bulbo olfatorio, como ya sospechamos que pasa en otras enfermedades. Por ejemplo, la famosa enfermedad, la encefalitis, el parkinsonismo postencefalítico de principios del siglo. Algunos enfermos de Parkinson empiezan con déficit de olfacción y se sospecha que hay una noxa infecciosa. Es decir, que está claro que el bulbo tubérculo olfatorio es una puerta de entrada de cantidad de agentes infecciosos y que algunos de ellos tienen mucho neurotropismo. Este no en particular, es decir, esto no es un herpes que se agarra al nervio y no lo suelta, ¿no? Pero sí que puede entrar por el bulbo olfatorio, repito, un 6% de los pacientes. Estas son imágenes de Nature que han salido hace poquito, en el que demuestran que el virus entra por los nervios y llega hasta el tubérculo olfatorio, que es una parte del sistema, del riñoencéfalo, del sistema nervioso, ¿no? Uno de otros de los efectos que hablabas el otro día también era de las fibras en el ojo, ¿no? En los Eso ojos. es. A ver, esto es, para que me entendáis, es una especie de Guillain-Barré, pero de fibras finas, de fibras amielínicas, ¿no? Son las fibras C que conducen el frío, el dolor, pero también la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Eso no se puede ver por las técnicas electromiográficas convencionales porque son muy pequeñas y muy distales, con lo cual uno puede tener un electromiograma normal, pero tiene una neuropatía de fibras finas. El gol estándar, si pones la primera diapositiva o la tercera, el gol estándar para diagnosticar esto siempre han sido las biopsias cutáneas. Pasa la siguiente. ¿Qué es esto, no? Esto es la foto de la piel, de una biopsia de la piel, y ahí se ven todas las pequeñas fibras nerviosas que pasan de la dermis a la epidermis, ¿no? Esas fibras que no tienen mielina regulan el dolor, regulan el calor, pero también la vasoconstricción, la pupiloerección, es decir, muchas funciones autonómicas. Clásicamente, los diagnósticos de neuropatía de fibra fina se hacían por biopsias de este tipo, se contaban simplemente y se comparaban con el valor normal. Lo que pasa es que había mucha variabilidad interobservador, depende de qué tipo de biopsia haces, de dónde haces el corte, dónde coges la muestra, si en el tobillo, en la axila o en el hombro. Es decir, que no era una prueba muy fiable en cuanto a que había muchos cambios según dónde y quién la hiciera, ¿no? Y por eso, si pasas la siguiente, hemos encontrado este subrogado, y esto es una microscopía confocal de la córnea. Pensar que la córnea es una estructura avascular, transparente, muy dolorosa, porque te entra una mota de polvo, es decir, está muy inervada, y con un microscopio confocal podemos cuantificar y medir las fibras nerviosas de la córnea, ¿no? En la figura de arriba tenéis un paciente absolutamente normal y abajo tenéis uno de estos pacientes con fatiga y neuropatía de fibra fina post-COVID. Es decir, que creemos que esta técnica nos puede ayudar a no solo a diagnosticar, sino ver la respuesta al tratamiento, incluso, ¿no? Si mejora o no mejora, ¿no? Claro. Pero ahí veis las pequeñas fibras nerviosas del epitelio corneal. Hemos comentado con los compañeros de oftalmólogos, con los que colaboramos mucho, y creemos que en un futuro podemos implementarlo también aquí. ¿Alguna otra? También hablábamos mucho de la parte de digestivo, ¿no? Eso es. A ver, el tema de digestivo es un tema que está muy candente. Tenemos compañeros digestivos con los que hemos hablado. Hay estudios de autopsias que dicen que el virus se acantona en criptas colónicas y que no se acaba de ir del todo. Y por eso, pues, esto que nos han contado, que se comenta jocosamente la PCR anal, ¿no? Pero tiene su sentido, porque hay pacientes que quedan con sintomatología digestiva permanente. En este artículo que se publicó recientemente hablaban de que 6 de 12 autopsias había cargas virales muy bajas, eso hay que dejarlo claro, en el intestino, no lo suficiente para producir enfermedad, pero sí lo suficiente para activar el sistema inmunológico y de manera permanente ir irritando, produciendo trastornos de diarrea, estreñimiento, disfagia, y eso es lo que estamos viendo en muchos pacientes. Y yo creo que por eso en Oriente han iniciado las PCRs de tubo digestivo anales, ¿no? Que yo creo que serán, en este subgrupo de pacientes, desde luego habría que descartar. Incluso alguno de ellos me ha dicho que la ELISA se ha positivizado para IgM, posteriormente de haber pasado la infección. Es decir, que independientemente de que haya una inflamación de las fibras del sistema nervioso autónomo del tubo digestivo,
porque realmente en el colon, como se suele decir, hay más neuronas que en el cerebro, y eso es real, cuantitativamente, pues hay la posibilidad de que haya una carga viral baja, que eso es un tema que hay que, in vivo, que hay que descartar, porque a día de hoy los estudios de autopsias parece que lo demuestran, muy poca carga viral, repito, pero el virus no se va del todo, con lo cual está automáticamente activando problemas inmunológicos locales, ¿no? Y eso es una de las cosas que igual se escapa un poquito más de lo que intentamos hacer nosotros, pero igual, pues a nivel de tubo digestivo, de medicina interna, pues esto sí que habría que aclararlo, ¿no? Pero ya digo que aproximadamente un tercio de los pacientes que nos vienen tienen este síndrome digestivo, que afecta mucho a la calidad de vida, y afortunadamente también estamos viendo que muy poco a poco van mejorando los de marzo a abril, ¿eh? Pero tendremos unos 20, 30 pacientes de estas características. ¿Y qué tipo de tratamiento? Bueno, nosotros, ya os digo que todos los meses tenemos un comité y se deciden ahí los pacientes, ¿no?, que se van a tratar. Habremos tratado 6, 7, 8, también con compañeros de neuro, antes de empezar con lo del COVID, también llevamos tratamientos. La sensación que tenemos es que los más afectados responden al tratamiento con corticoides y o inmunoglobulinas. Y de hecho tenemos algunos pacientes puntuales espectaculares, con mejorías completas, ¿no? Sí que es cierto que son tratamientos con muchos efectos secundarios y dado que hay una lenta mejoría, intentamos dejarlo muy para el final y tratar solo los de la punta del iceberg, ¿no? Pero sí que estamos viendo, y lo hemos comentado con Guillermo, que muchos de estos pacientes realmente tienen respuestas buenas. También es cierto que en algunos otros pacientes hemos visto que no todo mejora de manera uniforme. Por ejemplo, hemos visto que mejora mucho la disautonomía, igual menos la fatiga. O sea, que igual algunas de las manifestaciones son centrales, no periféricas. Y por eso os traía una resonancia de uno de nuestros pacientes que nos dio el permiso para enseñarla. Y este paciente, que no contaba más que fatiga mental y problemas de concentración, pues le hicimos esta resonancia y tenía lesiones que catalogaban de vasculitis, desmielizantes, no sabemos, y que puede justificar que este paciente, además de los síntomas periféricos, tenga esa fatiga, esa falta de concentración, ¿no?, que nos describe muchos de ellos, y recientemente hemos visto otros dos con estas lesiones, y son gente joven. Es decir, que realmente hay que estar muy atento a las manifestaciones neurológicas, no solo periféricas, sino centrales. Por ejemplo, los pacientes que tienen déficit de olfacción, que llevan más de 9 meses, a esos pacientes hay que hacerles una prueba de imagen, porque pueden tener lesiones de estas características, ¿no? O sea, que ya veis que el tema es complejo, ¿no? Sí, sí. Vamos a dar entrada a preguntas. Mientras tanto, tenemos una pregunta de Ana Isabel Esquerro. ¿Está estratificado en qué tipo de pacientes COVID aparece esta sintomatología? ¿En los que han tenido clínica leve, moderada, severa? Bueno, pues es muy curioso lo que decía antes. Los pacientes ancianos no hemos visto pacientes de más de 55 años, posiblemente por lo que decíamos de la carga viral. Y luego, para el estudio, menos 1 o 2 pacientes, todos han tenido un COVID domiciliario, o sea, con un cuadro gripal, un cuadro etiquetado, entre comillas, de leve. De hecho, dentro de los criterios de inclusión para el estudio del Carlos III hemos descartado los que han estado en la UCI, porque lógicamente tienen otros problemas que puede achacarse la fatiga, ¿no? Sí. Encadamientos prolongados, extubación, fármacos. Y esos pacientes, aunque les damos asistencia y les hacemos todas las pruebas, no participan de lo que es el proyecto de investigación, porque hay un sesgo, ¿no? Pero son gente muy joven, predominantemente mujeres, y el 90% de los que estamos viendo nosotros no han estado ingresados. ¿Más preguntas? Había alguien que ha levantado la mano antes también, me ha parecido ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, mira, del Valdebrón. Sí. Doctor Pepe Alegre, del Grupo de Fatiga Crónica del Hospital Valdebrón. ¿Nos ha lanzado la pregunta? Bueno, el doctor Alegre es una de las referencias nacionales de este síndrome, así que muchas gracias por asistir, Pepe, desde Cataluña. Bien. Ahí yo he visto manos levantadas por ahí, me ha parecido ver, Ah, sí, Elena. Elena, te damos entrada para intervenir cuando quieras. ¿No? No ha bajado. Vale, los ingresos.
Ah, vale. Decir que aparte de estos síntomas, muchos describen cefaleas muy intensas, insomnio, hay muchos pacientes que tienen insomnio, y trastornos, curiosamente, de la temperatura, alteraciones del ritmo térmico de la temperatura, ¿no? Lo que comentas del sueño, del insomnio, también en la encuesta de calidad de vida que hemos hecho a los pacientes sale fatiga, insomnio y vitalidad entre los... Sí. Tenemos alguna pregunta de Luis Alfonso Rodríguez. Desde atención primaria, de cara a los tratamientos con corticoide, ¿habéis comprobado alguna pauta que funcione mejor? Bueno, nosotros, en principio, la pauta que ponemos es la que nos han recomendado tanto los compañeros de neuro como que se dedican a desmielinizantes como de autoinmunes, el doctor Irastorza, y en principio utilizamos pulsos de corticoides, 4 días en hospital de día y o inmunoglobulinas, ¿vale? O sea que en principio ese es el tratamiento, digamos, etiológico, ¿no? Luego, como bien pone José Alegre, compañero que hemos comentado, nosotros, como son pacientes, no lo he comentado, pero muchos de estos pacientes tienen anticuerpos contra los receptores de la adrenalina, alfa-1, que ya se pueden pedir desde el hospital. Y esto que es lo que produce una insuficiente vasoconstricción cuando te pones de pie. Por eso la tensión puede caer y la taquicardia puede ser compensadora. Y en estos pacientes, desde antes, a nivel sintomático, les poníamos tanto la fluoridocortisona, que como dice el doctor Alegre, es el Astonin, y el Gutrón, que es el Midodrine, que es un vasoconstrictor. Y con eso se consiguen mejorías importantes. En algunos de ellos también les ponemos la ibravadina, que va mucho mejor que los betabloqueantes para las taquicardias, porque la experiencia con los betabloqueantes es que aumentan la fatiga. Y muchos de ellos además han tenido problemas respiratorios. Con lo cual, la ibravadina, que conocemos a través de cardio, es un fármaco que tiene muchos menos efectos secundarios de los que creemos y frena mucho la frecuencia cardíaca, que muchas veces es muy desagradable, y los pacientes describen muchas palpitaciones y extrasístoles. Y en principio el Procolaral, que es el fármaco en cuestión, 5 miligramos, 2,5, va bastante bien. Muy bien. Radiodiagnóstico de cruces, ¿habéis visto alguna relación con cuadros hormonales, debut diabético o menopausia? Pues en principio, menopausia evidentemente no, aunque sean más mujeres, porque ya os digo que la edad media creo que los tenemos en 35 años. Ahora mismo, del grupo de 80 pacientes, no llegamos por 3 o 4, pero que antes eran 2 pacientes al mes, ahora son 2 pacientes al día, lo que nos viene, ¿no? Y la gran mayoría son mujeres jóvenes, ¿vale? Y con el tema de la diabetes, mi impresión es que son gente muy joven, que no tiene ninguna enfermedad, los que nos están viniendo y están muy machacados. Compañeros de la casa, compañeros de basurto que siguen de baja, porque realmente hay gente muy activa que no puede desarrollar la actividad laboral o física. Tener claro que el sistema nervioso simpático es aquel que nos permite hacer ejercicio, concentrarnos, pensar, desarrollar la actividad plena, y cuando hay una insuficiencia simpática, entonces no llegas a esos máximos. Y esto lo estamos viendo en deportistas profesionales que han pasado COVID. Algunos deportistas profesionales no llegan al esfuerzo máximo que hacían previamente. Y así me ha constatado alguno de estos, ¿no? Que no hacen el deporte máximo porque están fatigados, o porque llegan a un máximo y no alcanzan esas frecuencias cardíacas máximas. O sea, que es un síndrome, en ese punto de vista, bastante frecuente. Sí. Agustín Martínez Berrichoa, has comentado que una parte de los pacientes con síntomas disautonómicos que mejoran pasados unos meses. ¿Habéis identificado casos en los que se haya resuelto completamente, por ejemplo, en los de la primera ola? Pues bueno, afortunadamente los de la primera ola, auxiliares, enfermeras del hospital, están ya trabajando. Sí que es cierto que vistas en consulta me dicen estoy al 99%, al 100% no. Y esto nos ocurre mucho, sobre todo, pues, no sé por qué, pero tenemos una muestra de gente muy deportista, ¿no? Enfermos. Y alguno de ellos es triatleta y ni se plantea volver al ejercicio al mismo nivel que hacía previamente. No sé si es... hemos visto una doctora de Navarra, una médico de familia que la ha pasado, y nos dice que en Navarra lo llaman desacondicionamiento. Es decir, como cuando uno está en la cama 3 meses por una gripe y se levanta y no es el mismo. Normalmente estos pacientes no han estado tanto tiempo encamados, ni han estado... Con lo cual, yo creo que más bien viene por un problema de una insuficiencia simpática que no les permite llegar al máximo de esfuerzo. José Alegre,
Sí. ¿Habéis visto si hay relación entre los parámetros de la disfunción neurovegetativa, como por ejemplo la variabilidad RR, y los que indican disfunción neurocognitiva, como la velocidad de procesamiento? Pues sí, y de hecho esto ya lo vimos en el Parkinson y lo tenemos publicado. Veíamos que el sistema nervioso simpático está muy relacionado con la cognición. Porque estos pacientes, estamos viendo que muchos de ellos tienen taquicardia ortostática postural y tienen un rendimiento cognitivo, sobre todo en exploraciones de atención sostenida, muy patológica. Y lo curioso, esto no lo tenemos demostrado, pero lo sospechamos, es que este rendimiento mejora si se tumban. Al paciente les pasa los mismos test tumbados cognitivos y son mejores que en bipedestación. O sea que claramente van en relación con la oligoemia. Tenemos dos neuropsicólogas, María Macera y Rocío del Pino, que están haciendo los estudios en este tipo de pacientes y lo están viendo. No tenemos una muestra muy amplia porque los estudios cognitivos son muy largos, pero bueno, un poco la idea es seguir por esa línea, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, Javier Cifuentes, ¿ha buscado correlación con factores moleculares del paciente, HLA, presencia de autoanticuerpos? Autoanticuerpos, estamos pidiendo la batería de anticuerpos contra receptores de la adrenalina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y 4 muscarínicos. Esos son receptores del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Vasoconstricción, pupilorección, sudor. Y como veíamos en la fatiga, un 40-50%, quizás más, están llegando positivos. Pasa que son anticuerpos que son muy sensibles pero poco específicos. De eso aquí nosotros teníamos un grupo control y en el 15-20% de pacientes jóvenes de la misma edad también lo tenían. Es decir, que hay que coger también esto con pinzas, ¿no? Pero desde luego, en el contexto clínico adecuado es una prueba valiosa. HLA no hemos hecho todavía porque se nos sale el presupuesto, pero bueno, es una de las ideas que tenemos. Ajá. Muy bien. Preguntas desde respiratorio. ¿Cuántos de los que os remiten con síntomas no encontráis nada? Pues el problema es que es nada, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros a nivel digestivo tenemos pocas exploraciones complementarias y, de hecho, muchos de estos pacientes nos vienen ya con el estudio digestivo completo normal. A mí me recuerda mucho a los diabéticos, que tienen el estudio digestivo normal, pero tienen diarreas, tienen estreñimiento, tienen atonía intestinal, vaciamiento gástrico retrasado. Eso es una manifestación de la neuropatía autonómica diabética. Yo sospecho que esos pueden ir por ahí. Pasa que no es tan fácil como el sistema hemodinámico a la hora de cuantificar y medir. El tubo digestivo es más complicado. Y de hecho, pues habrá que hablar con los compañeros de digestivo para ver si podemos hacer algunas pruebas funcionales, manometría, tránsitos, porque realmente yo creo que es un tema a resolver. Pero hay pacientes, en efecto, que vienen y no les encontramos ningún signo, no ningún síntoma, ningún signo. Hay que tener en cuenta que yo siempre les digo, tenéis que venir las rachas malas, porque estos síntomas fluctúan, tienen rachas buenas y rachas malas. Y es muy importante estudiarlos en los episodios de racha mala que pueden ser pues desde una infección, el periodo perimenstrual en mujeres, ¿sabes? En esos días realmente los estudios dan un poco la cara, ¿no? Respiratorio también nos pregunta, ¿habéis incluido prueba de esfuerzo en el estudio? Pues los sistemas de monitorización, el problema que tenemos es que hay muchos artefactos de movimiento, con lo cual no les podemos hacer, hacemos ejercicio isométrico, pero no hacemos pruebas de esfuerzo y de hecho me consta que el doctor Castro y el doctor Alegre pues hacen habitualmente pruebas de esfuerzo para cuantificar la fatiga post-ejercicio, ¿no? Allí en el clínico en Valdebrón, perdón. Con lo cual, pues es una de las pruebas, desde luego, a implementar en un futuro, ¿no? Una última pregunta de respiratorio. Si habéis estudiado pacientes con neumonía confirmada. Sí, hemos encontrado incluso pacientes que los compañeros de respiratorio han pasado la enfermedad en casa y han venido confirmado con pruebas radiológicas que habían pasado la neumonía. Pero no pacientes que han tenido neumonía ingresados. Esos a nivel del estudio no hemos visto, aunque las consultas sí, y les hacemos la asistencia como es lógico, ¿no? Pero no vemos específicamente pacientes con neumonía. Sí que la han pasado y justo le haces el escáner y, hombre, aquí hay un tracto y nos comentan los compañeros de respiratorio que ha pasado, ¿no? Una infección, ¿no? Tenemos otra pregunta de José Alegre. Interesante la alteración térmica en el estudio que os ha financiado el Carlos III. ¿Cómo lo vais a estudiar? Pues mira, voy a contar una anécdota. El catedrático de cronobiología de la Universidad de Murcia, creo que te lo conté, Juan Antonio Madrid,
le invité, yo era presidente de la Sociedad Vasca de Neurología, le invité a la última reunión, que fue el 29 de febrero, año bisiesto, ¿no? Que tocó el año pasado, antes de que supiera, ya sospechábamos que algo había, y se sentó a mi lado en la cena y le perdí la pista. Este hombre ha aparecido en los medios de comunicación por el tema del cambio de horarios de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que es la única cátedra de cronobiología, que lo que hace es mirar los ritmos circadianos de diferentes cosas, entre ellas la temperatura. Y este hombre ha patentado un dispositivo, un Holter, que le llamo yo, de temperatura. Es decir, es capaz de medir la temperatura periférica y central 24 horas al día en diferentes pacientes. Y de hecho han demostrado que la enfermedad de Parkinson cambia. Pues bueno, el hombre este, casualidades de la vida, a mi lado, sentado el 29 de febrero, el día 3 de marzo, una neumonía bilateral. Y me llamó en abril, mayo, que había tenido un COVID de los duros. Y que desde entonces había perdido la temperatura. Y que él mismo se había puesto su aparato meses después y que eso no lo recuperaba. Es decir, creo que la central sube por la noche, la periférica baja, y él la tenía a la inversa. Y que llevaba meses y ese ritmo circadiano no lo acababa de recuperar. Le di la idea para mirarlo. Y yo creo que me la ha comprado y la va a hacer. Pero bueno, con tecnología esto se puede medir perfectamente, doctor Castro. O sea, que sería una buenísima idea poder medirlo, ¿no? Alegre, sí. Tenemos una de Jesús Castro. Dice, aún no existe un consenso internacional para la definición clínica de long COVID. ¿Cuál sería la definición clínica que utilizáis para el diagnóstico de pacientes post-COVID? ¿Habéis incluido además como criterio de inclusión tener un test confirmado PCR o serológico? Ambulatorios, UCI versus no UCI y no ambulatorios. Bueno, en primer lugar, vemos sobre todo pacientes ambulatorios. O sea, de los de la UCI para el estudio los hemos descartado, porque tienen otros problemas. No exigimos, pero sí un informe en el que hayan pasado el COVID. En la fase de marzo-abril las PCRs no había disponibles para todos los pacientes. Y los de la primera ola, así como los de la segunda y ahora los de la tercera que empiezan a llegar, sí que tienen las pruebas pertinentes. Los de marzo-abril, muchos no vienen con PCRs positivas, pero hay un informe médico que así atestigua, con lo cual incluimos a estos pacientes. Algunos de ellos sí que es cierto que tienen también la ELISA negativo. Pero bueno, lo cuenta bien el cuadro clínico y en principio vamos a incluir a todos los que vengan, que sean siempre pacientes ambulatorios, que no hayan necesitado intubación o tratamientos muy agresivos, sobre todo para no sesgar el estudio, ¿no? Pero sí, perfil ambulatorio y no es exigente, sobre todo los de marzo-abril, que tengan una PCR positiva. José Alegre nos pregunta también... Sí, esto es lo que hemos comentado de la técnica, sí, efectivamente, sí. Y tenemos una última pregunta. ¿Cuántos pacientes con fatiga crónica post-COVID habían tenido tratamiento en el momento agudo del COVID con corticoides? De los que hemos visto nosotros, te diría que ninguno, casi ninguno, porque son pacientes ambulatorios. O sea, ninguno de ellos, a nivel asistencial sí que hemos visto media docena de pacientes que han estado en la UCI y nos han venido algunos con problemas neurológicos, posiblemente por la estancia UCI, ¿no? Alguna neuropatía del paciente clínico, pero no han tenido tratamientos con inmunosupresores, ninguno de ellos. Desde luego los del estudio ninguno, porque es un criterio de exclusión. Eso no quita para que según los valoremos, en función de cómo estén, en la reunión esta mensual que tenemos, planificamos tratarles. Claro. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien con la mano levantada. No tenemos, ¿verdad? No. Vale. Pues no sé si quieres comentar algo más, Juan Carlos. Pues que nada, que en principio, lo que os decía, antes eran 2 pacientes al mes y ahora son 2 pacientes al día, lo que nos llega, que es un problema de salud real, que la mayoría de los pacientes están en la atención primaria. Y yo creo que es importante que la atención primaria, bueno, de hecho ya están colaborando con nosotros, incluso desde Guipúzcoa, que es un problema médico real y que muchos de esos pacientes tienen un síndrome que afortunadamente la mayoría va muy lentamente hacia la mejoría, pero creemos que como ha asistido toda la vida, un 10% de esos pacientes van a quedar con un cuadro crónico. Claro. Y es importante cuantificarlo y testarlo. Y sobre todo que estamos en la fase inicial, que igual a nivel terapéutico es ahora cuando podemos dar soluciones, ¿no? Comentabas al principio el tema de los resultados de la encuesta de calidad de vida que hemos hecho a los pacientes, que bueno, muchos de vosotros ya conocéis, estamos implantando un set de COVID en iChom y la idea, una de las ideas que subyace es también en este grupo de pacientes
el poder continuar con este tipo de intervención, ¿no? De utilizar las encuestas de calidad de vida y la medicina basada en el valor en este perfil de pacientes, con lo cual podremos hacer otro tipo de intervención, ¿no? Es que te da mucha idea, ¿no? El estudio que habéis hecho, donde se refleja que el dolor y la fatiga son síntomas que no mejoran después de 6 meses, indica por dónde va el problema, ¿no? Y esos síndromes tienen tratamiento, no solo etiológico, también sintomático, ¿no? Tanto la fatiga como el dolor, hay fármacos para mejorar la calidad de vida de esos pacientes, ¿no? Pues nos quedamos con la última que nos dice el doctor Alegre, que nos felicita por la exposición. Una pregunta. ¿Tus pacientes con Parkinson con severa disfunción neurovegetativa desarrollan síndrome metabólico en la evolución? Si es así, ¿a qué crees que es debido? Pues mira, me alegro que me haga esta pregunta, doctor Alegre, saludarle a los compañeros del Valdebrón. Pues en principio creemos que sí, y de hecho hay una enfermera, Naya Ayo, que está haciendo su tesis doctoral de esto, de los problemas metabólicos y nutricionales en los enfermos de Parkinson avanzado. Estamos viendo, por ejemplo, que pacientes con cirugía pues tienen mucho sobrepeso, tienen alteraciones del perfil vitamínico, sobre todo vitaminas del grupo B, y al revés, pacientes que tienen otras terapias de segunda línea lo que hacen es perder mucho peso, y cuando pierden mucho peso además hacen neuropatías. Y ya os digo que es una tesis de una enfermera de la casa, que la hemos convencido, o sea que espero que nos dé resultados en breve. Muy bien, felicidades. Y bueno, y de nuevo muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar la interesante además charla que nos has prestado. Y a todos los que estáis al otro lado, muchas gracias por las preguntas. Animaros a que sigáis viniendo a estas sesiones y que sigáis preguntando tanto, porque eso hace que sea mucho más atractiva la sesión y mucho más interesante. El mes que viene tendremos Berripil, que como os comentaba al principio, es alguien que viene de fuera y que nos presenta tendencias o proyectos que nos ayuda a inspirarnos. Y el siguiente mes también tendremos ya otro ISPIAC, que será una sesión con alguien también de la casa que ayuda a compartir un poco el conocimiento que estamos generando y las iniciativas que tenemos dentro. Es que ricasco y hasta el mes que viene. Bueno, pues salud. Close. Yeah, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love fun and yeah, me too. What I want when I come through, I need a girl like you. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, and maybe I'm barely alive, and maybe this is really it for the last time. And maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, and maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come